New Horizons Live. Yo no sé qué decir, si el sector de educación está de luto, sigue de luto, enlutece o se ve al final una luz al final del túnel. Bueno, ayer hubo funcionarios que vieron, fueron los primeros en ver el luto, por decirlo de alguna manera. Al final del día, mientras todos nosotros, bueno, empezábamos a pernotar acá en Santo Domingo, pues el presidente Luis Abinader le hacía chacachán al primer grupo de frutos que iban a caer del árbol del Estado, ¿no? Y justamente veíamos a estos que empezaban a hacer mucho ruido, señor Garrido. Lo hablábamos el día de ayer, de hecho, que durante Empezaban a hacer ruido. o que estaban haciendo La mucho verdad ruido en estos qué 2 años, humilde tú próximo al eres. 16 de agosto, lo decíamos ayer, como solamente la cartera de educación por día teníamos de a dos situaciones que tenían que enfrentar desde el Ministerio de Educación y su titular, el señor Roberto Fulcar. El propio lunes teníamos una situación con las denuncias de los equipos tecnológicos que no habían sido entregados, el tema de los libros, de las licitaciones y obviamente de ahí para atrás las que ustedes quieran. Algunos han contado entre 11 y 12 escándalos en los 2 años que ha estado bajo la administración de Roberto Fulcar, la cartera más grande del Estado que recibe el 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto Dominicano. Y bueno, pues ayer tuvo que despedirse y parecía, ¿tú se acuerdas que yo le decía que parecía que se estaban poniendo donde el capitán lo viera, siendo uno de los primeros, por no decir el primero, que ofreció una rendición de cuentas antes de ayer de esta gestión de los 2 últimos años? Parece que ya se estaba evidentemente conversando y los rumores se hicieron realidad. No, mira, es que esa rendición de cuentas y que el presidente te sustituya al otro día de una rendición de cuentas en la cual tú planteas que esa ha sido uno de las gestiones más limpias, donde no hubo corrupción, y entonces en esa rendición de cuentas, que yo no sé si tú la viste, pero yo he visto algunas, digamos, cortitos de ella. Él argumentaba que fue valorada y refrendada por la sociedad civil, por las universidades, por el PNUD y un sinnúmero de organismos también multilaterales y demás, todo lo que allí se había hecho y las compras que se habían generado y todos los planes que el ministerio había establecido. Entonces uno dice, pero ven acá, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo es posible que tú puedas mentir tanto, que tú puedas decir tantas cosas que son inciertas y que al final de cuentas, porque si ese señor y si toda su gestión y la gestión de los anteriores y de los que están alrededor y de todas las demás direcciones generales y demás están cuestionadas, no se cuestiona el que lo puso ahí. Bueno, Porque es definitivamente. que, óyeme, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez en la vida, pero yo he tenido ocasiones en las cuales yo he hecho malas inversiones, por llamarle de una forma, o gastos que no me cuadraron, ¿entiendes? O sea, erogaciones que yo quisiera echar para atrás y decir, óyeme, que me devuelvan mi dinero, que yo no quise hacer eso. Pero la sociedad dominicana, a través del señor Roberto Fulcar, ha malgastado más de 350.000 millones de pesos. Sí. 2 años de gestión. ¿Cómo tú le devuelves esos 2 años a un niño que hoy en día está en sexto curso y estaba en cuarto de primaria en el 16 de agosto del 2020? ¿Cómo tú se lo devuelves a una profesora o a una directora de escuela que está tratando de sacarlo a camino? O de esos técnicos, todos esos técnicos que Roberto Fulcar sacó porque no eran del partido. ¿Verdad que ahora el señor Hernández también es del partido? O sea que quizá la política va a continuar siendo igual. Yo quisiera pensar que no, que estos próximos 2 años pasarán manso y tranquilo y ya vamos en bajada, como quien dice, y bueno, se terminó ese cuento ya.
Pero en definitiva, lo que estamos hablando es de que hemos perdido 720 días en educación, que no es si hay un lugar donde tú no puedes perder 720 días, es en el oncólogo y en educación. Bueno, no, definitivamente esto, todo el análisis de esto que podemos hacer se queda corto, ¿no? Porque mucha gente decía que había tardado mucho el presidente Luis Abinader en reaccionar respecto a todo lo que había estado sucediendo en el Ministerio de Educación. Se entiende que es una pieza clave dentro de el equipo cercano, ¿no?, del presidente Luis Abinader, su jefe de campaña, y durante mucho tiempo, pues, quien estuvo trabajando con él para que hoy en día él fuese el presidente de la República. Eso es innegable, y su círculo cercano lo señala a Roberto Fulcar, no solo como jefe de campaña, sino como una pieza fundamental para el apoyo que se concitó alrededor de la figura del presidente Luis Abinader. Sin embargo, por escándalos menores a los que se han visto en educación, pues la decisión no tardaba en llegar, y vemos otras, obviamente, aunque son dependencias menos claves, pero lo que sucedía en Impostón, lo que sucedía en el Ministerio de la Juventud, que fueron escándalos mucho más pequeños, señalamientos mucho más pequeños, y la decisión fue rápida, ¿no? Sin embargo, vemos muchos escándalos que han propiciado que hayan procesos que no se hayan podido concluir en los dos últimos años de gestión de la cartera de educación, y que han sido matizadas por el escándalo, por los señalamientos de corrupción, de irregularidades, licitaciones suspendidas, escándalos en medio de una pandemia, casi 700,000 pesos en orquídeas naturales, acusación de exaltación de la propia figura, cuando en exposiciones el rostro del ministro estaba por todos lados. O sea, muchas cosas que sin duda tenían, no, es innegable, una presión en la figura del presidente Luis Abinader, pero más que todo el detrimento en favor de la educación del país. Y ahora vemos que obviamente ese compromiso se prolonga, porque en medio de tantos señalamientos de irregularidades se retira de la cartera de educación. Sin embargo, es designado como un ministro sin cartera, es decir, vas a estar ahí, te vamos a tener a la mano, vas a seguir recibiendo tu dinerito, ¿verdad?, como compensación, y yo te llamo cuando te necesite. O sea, al final de cuentas te sacamos de esta cartera fundamental en el desarrollo de la nación por un mal ejercicio, una mala gerencia, y te vamos a premiar con una botella oficial en el Estado. O sea, hay cosas que también son necesarias y se entiende desde la lógica de cómo se está haciendo, pero a la larga siguen siendo una burla para el presupuesto y los más vulnerables del país. ¿Cuánto gana un secretario sin cartera, señor Garrido? ¿Qué? 250, 300,000 pesos en promedio. Ana, mira, esa parte no es más que política y politiquera, y uno tiene que tragar en seco con ella. Obviamente, si el presidente Abinader fuese empresario privado, no lo hubiese dejado como asistente especial con un sueldo asignado. Eso solamente ocurre porque es con el dinero de nosotros, no de él, Claro. que se está haciendo. Eso es lo primero, pero analízalo desde el punto de vista institucional. O sea, el Ministerio de Educación en el año 2018-2019 celebró un concurso para la asignación y buscando dentro de la carrera administrativa para poder designar a los directores de las regionales y de los distritos escolares. Esas personas que estaban allí al momento de llegar el 16 de agosto del 2020 eran todos profesionales de educación que a través de un concurso de educación con oposición lograron esas posiciones. Y las 18 regionales, creo que son, que tiene el Ministerio de Educación, y no recuerdo cuántos distritos, son los que componen la estructura institucional de ese gremio, de ese ministerio por completo. Entonces, este señor lo quitó a todo porque no tenían el carnet con la palmita. Entonces tú dices, óyeme,
¿cómo vamos a resolver esta situación? Ahora, ¿qué va a hacer Ángel Hernández? ¿Darle para atrás a ese libreto por completo? Y volver a llamar a aquellas personas y decirle, vengan para acá, que excúsenme, que lo de ustedes fue un error. Porque mientras tanto, él llega, pero él llega a una estructura donde todo lo que está pasando ahí adentro, todas las decisiones que ahí se están tomando, es para favorecer a los compañeritos y para favorecer el plan y el proceso de reelección del año 2020, 2024. Ahí no se está hablando de educación en sentido general. Y lo más importante, claro, que lo haga por favor sin que haya ruido. Que los periodistas no te saquen más cartas. Porque eso es todo, ese es el temor, es ese. Complicado así. Claro, el presidente Luis Abinader sin duda ha presentado evidencias de que le teme mucho al escándalo, al ruido, al señalamiento, que es bueno, ¿verdad? Porque si tú le temes al escándalo, a la crisis, quiere decir que vas a actuar por la derecha, o por lo menos eso se espera, ¿no? Para que el señalamiento sea el menos, o por lo menos se ha visto actuando reactivamente en ese sentido, ¿no? Sin embargo, vemos que en el caso de la designación de Ángel Hernández, como bien usted plantea, hay muchas cosas que ya están en proceso. Ayer contabilizábamos 49 días que teníamos todavía para poder iniciar el año escolar, pero yo le decía lo que se ha hecho de aquí hacia atrás en el 2022 con 8 meses, acelerarlo para que eso pueda cerrarse y concluirse y esté a la mano efectivo para poder iniciar el año escolar. Ahora, con la nueva designación de un ministro en educación, con la designación de un viceministro administrativo, el señor Julio Cordero, que también está ahí, que son dos figuras, como bien usted planteaba, en el caso de Ángel Hernández no es nueva en el tren, en el entramado, en la estructura más bien del Ministerio de Educación, porque es una figura que ya estuvo trabajando con la señora Milagro Ortiz Bosch en su momento, estaba actualmente como asesor en educación, ¿no? Y en el caso del señor Julio Cordero, que también estuvo en otras posiciones al tiempo que estaba la señora Milagro Ortiz Bosch frente a la cartera, y que dentro de esas posiciones pues alcanzó la de subsecretario de administrativo, que es una figura digamos que similar a la que está ocupando en este momento. Pero ¿qué va a pasar con todo lo que está sucediendo? Por un lado tenemos que tú dices, mira, hay que dar la continuidad para que la situación no se retraiga mucho más, para que puedan salir los procesos, pero con tantas situaciones de señalamiento de irregularidades, lo que se espera es un alto para que se evalúe, para que se reinicien procesos, para que lo que no funciona se deje de lado y lo que está correcto se ponga en marcha. Entonces también necesita Ángel Hernández y el nuevo equipo que va a tener ahí, porque por supuesto va a traer a parte de su equipo, eso es lógico. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a necesitar para que eso definitivamente no impacte el reinicio del año escolar ahora 22-23 al 19 de septiembre? O sea que también eso es otro punto latente de preocupación con las irregularidades de los libros escolares, que veíamos ayer el escándalo con una de las empresas y que hoy en día también vemos la respuesta de la Asociación de Productores de Libros, que hace unos días estaban respondiendo al amparo que había puesto Actualidad Escolar, diciendo que todo estaba por la reglita, y otra vez pues han respondido a esta denuncia de School Teams, que decían, mira, nosotros sí, ellos sí están, y nosotros acudimos a ellos porque ellos tenían todo el tema estructural para nosotros poder a través de ellos entrar a licitar estos libros, y para ser más robustos como equipo nos acercamos a ellos. Entonces, ¿están o no están? Porque ayer por la tarde el Ministerio de Educación dio unas declaraciones diciendo que no contrataron con ellos. Entonces hoy salen el grupo de la asociación diciendo que sí, que ellos hicieron negocio con ellos porque eran más robustos y se juntaban y presentaban una plancha común. O sea que, ¿quién tiene la razón? Dice un programa internacional. En todo este proceso vale hacerse la pregunta. Mira, yo
detrás de cámara te voy a explicar realmente qué es todo lo que está pasando ahí, porque eso está sucediendo de esa manera. Pero No, no te hombre. lo puedo decir aquí ahora mismo, para que no suene un poquito más feo de lo que tiene que sonar. Eh, ¿Cómo te explico, Ana? En definitiva, o sea, analicemos lo que sucedió en el día de ayer con las designaciones. Se designó a Hugo Veras en el Intran para sustituir a una persona que desde el principio todo el mundo dijo, ¿por qué está ese señor ahí? Porque ese señor lo que es sindicalista y es de la línea de Antonio Marte. Hoy está el ingeniero Eduardo Estrella dando una rendición de cuentas por primera vez como presidente del Senado, para con esa rendición de cuentas eh, aclarar, supongo, y dejar muy claramente establecido todo lo que se ha hecho. La gente no se imagina lo que Eduardo Estrella ha hecho en el Senado. Yo que tengo algunas informaciones, no muchas, no demasiadas, porque don Eduardo siempre es una persona muy reservada y hace las cosas más que correctas. Pero es importante que se sepa eventualmente todo lo que allí ha sucedido, cómo se ha manejado desde el punto de vista presupuestario. Sabemos que solamente 3 senadores no están recibiendo el barrilazo y él es uno de ellos. Y cómo ha logrado superávits presupuestarios, además de todos los proyectos de leyes que se han aprobado. Algunos de ellos obviamente los cuestionamos y cuestionamos la velocidad y la presteza, pero en definitiva la labor legislativa se está tratando de lograr. Son de las cosas que han sucedido, digamos, de ayer para hoy. Otros de los, ¿cuáles fueron los otros que se nombraron ayer también? El Refrescame de la memoria. migración fue destituido el titular actual de la Dirección General de Al de Migración migración. y fue designado como cónsul en Boston y está ahora allí en la Dirección de Migración una figura que trabajaba justamente en la parte legislativa, que el decreto señala a el señor, y se me acaba de perder el nombre de la persona que está al frente de migración, pero bueno, lo veremos en un momentito. Tenemos entonces a Hugo Veras, que es el que está a cargo frente del Intran en este momento, y que estaba en el ayuntamiento desde pasado mes de abril en la dirección de tránsito del ayuntamiento. Incluso Hugo Veras es el responsable de los cambios de vías de sentido en el polígono central. Hay alguna gente que está preocupada por esto, porque se supone que esto estaría aportando un poquito más de caos al tránsito en el polígono, pero bueno, ahí estamos confiados en que eso pueda cambiar. Mira, el beneficio de la duda siempre se le puede dar, pero realmente me parece que esa es una posición que tiene que ocuparla una persona experta en planificación urbana, Sí. necesariamente. O, en definitiva, una persona experta en movilidad y planificación urbana. Ojalá y el Intran, que ya maneja bastantes recursos y que ha venido desde su reestructuración para organizarlo todo, puede perfectamente tener, o sea, necesita tener una dirección técnica que entienda y valore el experticio que se tiene que tener en esa parte, en la parte de planificación urbana y el impacto medioambiental y el impacto sonoro, el impacto de cada una de las decisiones que allí se toman, y que le pueda servir inclusive al Poder Ejecutivo como, digamos, como cuerpo técnico y asesoral a la hora de tomar decisiones, porque no se trata del tránsito interurbano o de solamente, se trata del tránsito a nivel nacional. Claro. Entonces, cuando tú quieres tomar decisiones como los benditos sistemas de comunicación masiva a nivel de tránsito que se supone que debemos de tener tanto en la ciudad de Santo Domingo, en Santiago y eventualmente y ojalá a nivel nacional, tú necesitas tener un cuerpo de asesores y un ente regulador que tenga gente experta en eso. No sé si él es la persona más capaz para eso y si tiene la capacidad operativa
Allí se lidian con muchos intereses, demasiados intereses hay metidos en el transporte, siempre lo ha habido en todos los países del mundo. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente muy poderosa por el tema del transporte, solamente hay que recordar a Jimmy Hoffa y los Teamsters y de ahí para adelante todo lo que tú quieras. Pero esa es la designación que está ahí. La otra es la de migración. Migración, señores, nosotros tenemos que hablar del tema migratorio. Mire, por múltiples razones. Quien está designado en este decreto para estar al frente de la Dirección de Migración es el señor Venancio Alcántara Valdés, quien habría sido diputado, fue regidor y más recientemente estaba a cargo del Departamento de Archivo de la Cámara de Diputados y fue subsecretario, asesor de la Subdirección Técnica de la Dirección General de Aduanas, o sea, bastante disímiles, si se quieren, su ejercicio público, y ahora, bueno, pues está a cargo de la Dirección General de Migración. Bueno, de mi parte, para mí lo que lo que creo fundamental es que la gente entienda la importancia de migración, primero por el tema de la migración haitiana, claro, y qué nosotros tenemos que hacer para manejar este tema, y segundo, porque por un tema de competitividad y generación de empleo, nosotros necesitamos poder tener mecanismos para poder atraer a República Dominicana talento humano. Y los mecanismos actuales, la vinculación actual, el esquema actual bajo el cual tú puedes traer expatriados a República Dominicana por la ley, con todo lo de la ley, para tú poder avanzar en sectores neurálgicos como educación, por ejemplo, son absolutamente infuncionales y demasiado complicados. Y eso nos está afectando de manera significativa. En el tema deporte por demás, fíjate que cada vez que aquí un deportista sobresale, hay un entrenador extranjero detrás. Sí. Pero qué difícil es traer entrenadores extranjeros a República Dominicana, qué difícil es traer profesores a República Dominicana. Le hicimos el llamado al señor Fulcar 500 veces para que se reuniera con el ministro de Trabajo y con el director de Migración y visualizaran y conceptualizaran un poquito sobre la importancia de esto. Y eso no se ha logrado. Y definitivamente el tema haitiano es una crisis enorme la que nosotros tenemos. O sea, desde el terremoto del 2010 para acá, la presión migratoria que República Dominicana está recibiendo, fruto del tema migratorio haitiano, es insostenible. O sea, sencillamente nosotros no podemos con el flujo que tenemos. Y uno no veía ningún esfuerzo real migratorio por reducir eso. O sea, porque aquí no hay que ir muy lejos para tú recoger cualquier cantidad de ciudadanos inmigrantes que están indocumentados y están en República Dominicana de manera irregular y que entraron de manera irregular y deben de ser entonces regresados a su país de origen, en este caso Haití, y sencillamente no pasa nada, son empleados, están en los predios agrícolas, están en las construcciones, están en el sector turismo, están en todas partes, están sobre todo en todas las calles, avenidas, pueblos, poblados, y donde quiera que se les permite estar, de cualquier edificio abandonado en Santo Domingo, está repleto de eso y de ellos, y lamentablemente no se toman acciones para corregir eso. Y eso es muy complicado para cuando tú lo tienes, si eso se generaliza. Yo le decía a un amigo el otro día, mira, el crecimiento poblacional, los números chiquitos se tornan enormes. Cuando tú dices que tú tienes 11 millones de habitantes, la tasa de natalidad en República Dominicana es 2.7. Quiere decir que en 5 años tú tienes 1.200.000 personas adicionales. En 5 años. Entonces, si tú tienes todos los meses que te están entrando 30.000 a través de la frontera, y esos 30.000 tienen una tasa de natalidad de 7 o de 8, no de 2.7 como la tuya, en cuestión de 10 años, tú has más que tú tienes, en vez de 1 millón o 2 millones de haitianos, tú puedes llegar a 4 o 5 millones en 10 años. Y el riesgo, esas son cifras inmanejables para la población dominicana.
Sí, y el riesgo social que trae todo esto, porque vemos también ejercicios de los, en cierta forma, extremistas algunos, con respecto de la defensa patriótica, que incluso con figuras como Codevi, por ejemplo, que es un esfuerzo dominicano para ofrecer empleos en la frontera del lado haitiano. Incluso hay legisladores, congresistas que han atacado esta figura, como en el caso de Vinicio Castillo, que sabemos su postura frente a los nacionales haitianos y a la inversión dominicana en beneficio de estos nacionales, que han atacado de frente, como sucedió recientemente, a la figura de Codevi, el señor Fernando, para señalándolos como la cuota que tienen que tener de dominicanos en las empresas, obviando incluso o multiplicando el error de que está invirtiéndose capital dominicano sin cumplir las leyes, obviando que está en territorio haitiano esta empresa. Incluso vemos este próximo sábado, señor Garrido, están convocando nada más y nada menos que el Instituto Duartiano a una protesta, una marcha, para que los organismos internacionales pues fijen una postura más firme con respecto a la migración haitiana, y lo han denominado la marcha patriótica, esta marcha que a las 10 de la mañana va a salir del Parque Colón, y justamente el presidente del Instituto Duartiano lo que plantea es que estas situaciones pues están quebrando la institucionalidad, que están provocando la anarquía social, el colapso político-económico. Entonces, cuando no hay una postura más firme en tema migratorio desde los organismos oficiales, pues se crean las condiciones para que estos movimientos surjan, y obviamente lo que esto puede suceder con la toma de decisiones a manos de particulares, cómo esto crea una situación de tensión en los mismos nacionales dominicanos y haitianos que tienen que compartir espacio, y Dios permita que esto no llegue a unos niveles más elevados, ¿no? Sabiendo también la latente violencia que existe en la frontera por lo que está ocurriendo del lado haitiano, y cómo ya el dominicano está empezando a adoptar una postura particular que puede convertirse en una bomba de tiempo si desde el oficialismo, si desde la administración pública no se toman posiciones más firmes. Bueno, yo pongo la voz de alarma porque las consecuencias son enormes y no podemos seguir sencillamente como estamos. O sea, eso es una locura. Tiene que existir una posición firme con respecto a eso. Y mira, para terminar e irnos a la pausa, quería solamente dejarte claro que en el gobierno de Danilo Medina y hasta con Leonel Fernández se le tenía mucho miedo a la crisis de prensa. Y aparentaba muchísimas veces que eso era lo único que un funcionario tenía que hacer. Mientras el funcionario estuviera bien con la prensa, podía seguir haciendo todas las diabluras que quería. Y una de las cosas más graves que tuvo, digamos, el gobierno de Danilo Medina y sobre todo Jean Alain, era que a pesar de todo el dinero que gastó con la prensa, él nunca se llevó. Y esas eran de las cosas que siempre se le criticaban a Danilo Medina y fueron de los escándalos más grandes que pasaron en ese gobierno. Yo no creo que estar bien con la prensa debe ser el norte. No solamente la norma, sino el termómetro bajo el cual los presidentes pongan y gestionen sus gobiernos particulares y los digamos, los funcionarios, los gestores que tienen alrededor. Ese no debería ser el parámetro fundamental. Mira, si él siempre está bien con los periódicos o con los periodistas, dale para adelante. Me causa mucha preocupación. New Horizons Live.